Buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a Patio de Letras. Gracias. Muchas gracias por venir. Hoy es sábado en la noche, espero que ningún amigo esté en cama. Así que vamos a iniciar. Esta es una charla que la hemos titulado Hablando de cómics, y es eso lo que vamos a hacer hoy día. Y vamos a hablar de un cómic muy especial, El Eternauta, ¿no? De Germán Westergel, que bueno, no voy a abundar ahorita porque ese es el tema justamente y yo no soy pues el más indicado para hablar, sino más bien nuestros invitados, pero solo quería decirles que Patio de Letras es una plataforma que lo que busca es crear comunidades lectoras, es promover el libro y la lectura, dinamizar el ecosistema del libro, ¿no? Tratar de que incluya a todo el ecosistema del libro. Es realmente, digamos, una visión que tenemos que es bastante ambiciosa, pero vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Y este primer paso es justamente salir de lo virtual, porque ¿no? empezamos hace unos meses como un canal de YouTube, ¿no? Donde hacíamos entrevistas a autores, diseñadores, editores, libreros, ¿no? Y la idea es poder pasar, digamos, de la virtualidad ya a lo real y físico, que es esta primera charla, ¿no? Hablando de cómics. Entonces voy a pasar a presentarnos. Bueno, mi nombre es Guillermo Maquiavelo y yo estoy, digamos, encargado de Patio de Letras. Y aquí a mi derecha tengo a Renzo González, es historietista, artista gráfico, encargado de, él ha difundido el trabajo, digamos, de mucha gente en el contexto de la revista Carboncito, que es una revista muy importante, el Festival Carboncito, y en general pues, es una persona muy querida en la comunidad de los fanzineros, la novela gráfica, los artistas, ¿no? Por ahí también está Amadeo, su hermano. ¿Dónde está Amadeo? Maestro, gracias por venir. Eres el organizador. Ah, sí. Ah, ya. Bueno, Amadeo también. Usted es el productor, muy bien. Te voy a corregir esa parte. Gracias. ¿No? Entonces, Renzo, bueno, Carla Sagasti también está con nosotros. Ahí no se baja. Autora, guionista, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo recién tengo el gusto de conocerte, Carla, pero sé también de tu trabajo, de cómo, digamos, la parte que también creo que va a ser muy importante para esta charla, la visión académica, la visión de una persona que nos puede dar un alcance semiótico, un alcance profundo, ¿no? De lo que significa Westergel, el Eternauta, y lo vamos a ir poniendo en contexto, así que de verdad que estamos muy contentos que estés esta noche con nosotros. Y Benjamín Corso, por favor un aplauso para Benjamín, editor, gerente de Contracultura, un sello muy importante en lo que es la novela gráfica, el cómic, una persona que tiene un recorrido realmente, toda una trayectoria como editor, ¿no? Y que fue una de las primeras entrevistas que tuvimos en Patio de Letras, y de verdad que aprendí mucho hablando con él, y también recibí muy buenos comentarios de la entrevista que tuvimos con él. Vamos a aprender mucho también de lo que significa, lo que significó y sigue significando el Eternauta, ¿no? Porque es un clásico que trasciende, sigue trascendiendo el tiempo, ¿no? Y como buen clásico tiene múltiples lecturas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con la creatividad, ¿no? Como estos personajes, Juan Salvo, ¿no? Favalli, que empiezan a recibir esta nevada mortal en su casa, eran lo que se llamaban jovistas, eran personas que te podían armar una radio, te armaban un traje, ¿no? Entonces, a lo largo del Eternauta se ve mucho cómo con creatividad van solucionando enfrentarse con fuerzas que claramente están más allá de sus alcances, ¿no? Entonces, esa es una de las lecturas que yo les di, por ejemplo, y hay muchas y lo vamos a ir viendo. Entonces, esta es una conversación, ¿no? Ahorita ya me callo y no se preocupen, van a hablar
los que más saben. Y también quiero que por favor ustedes en algún momento pidan la palabra y puedan intervenir, ¿no? Y finalmente, luego de la charla, vamos a tener el momento musical con Manolo Palacio. Un aplauso para Manolo, por favor. Gracias, Manolo, por estar aquí con nosotros. Así que, bueno, vamos a iniciar. Déjenme un ratito para... Listo, para ir controlando el tiempo, también el tiempo es básico controlarlo, ¿no? Y bueno, y un aplauso para el Eli y su verba, por favor, gracias. César también, César y Eli, me reciben con mucho cariño, nos hacen sentir en casa y de verdad es así. Estamos en casa, todos ustedes están en casa, así que nada, pues, muchas gracias a Eli y vamos para adelante. Bueno, con un poquito la primera pregunta, ¿no? Aquí se la lanza a Renzo y ¿qué significa el Eternauta como cómic, como novela gráfica, como trabajo, ¿no? ¿Qué significa el Eternauta para... ¿Sí? ¿Está bien? Un poquito acercarse el micrófono. ¿Ya? ¿Qué significa el Eternauta en el panorama de la novela gráfica y de la cultura del cómic en Argentina, en Latinoamérica y por qué no en el mundo, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué tal todos? Buenas noches. Es una alegría verlos a todos ustedes aquí presentes. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve porque me gustaría que ustedes también puedan participar, hacer preguntas y que también den su opinión y su punto de vista, ¿no? Bueno, para mí el Eternauta es el viajero de la eternidad, ¿no? Es una ciencia ficción, digamos, muy creativa, por no decir inteligente, que se adelantó a muchos, bueno, se adelantó a Star Wars, por ejemplo, ¿no? a mucha ciencia ficción, ¿no? De la época. Lo he dicho antes, el Eternauta, o sea, si los americanos tenían a Flash Gordon o a Buck Rogers en su época, ¿no? Los argentinos tienen al Eternauta, pero también es todo un proceso leer la historieta, ¿no? A mí me costó mucho leer la historieta, porque era pues apaisada, y a mí lo que no me gustaba de la historieta clásica eran las cartelas, ¿no? Las cartelas explicativas, ¿no? Así como hay en el cine de Charlie Chaplin, ¿no? que hay textos, ¿no? Que van explicando la acción, ¿no? Pero también tiene muchos recursos interesantes. Yo voy a hablar más que todo de la parte del estilo gráfico que me ha parecido. Entonces, de joven he leído la historieta y hace poco la volví a leer por segunda vez y me ha encantado porque casi la mayoría de protagonistas son adultos o adultos mayores, ¿no? Y por ahí algunos niños y adolescentes, ¿no? Entonces también un poco como que agarra carne. Por ejemplo, hay esto del sentido de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, cuando Franco, uno de los personajes que era un obrero, no le hace caso a Juan Salvo, ¿no? Y va de frente y ataca a los hombres robots, ¿no? Y Juan Salvo dice, pues oye, pero qué disciplinado, ¿no? Este joven cómo va de arranque y actúa, ¿no? Con coraje, ¿no? Y también, o sea, te encuentras, o sea, en el guión te encuentras como muchas cosas que también están en el presente, ¿no? Para los que han visto la serie, la frase "lo viejo funciona" no aparece en la historieta, pero igual se da a entender un poco, ¿no? En resumen, de lo que va, ¿no? Entonces, como que siempre es una mirada a lo clásico, por las referencias que había contado. En cuanto a la gráfica, su trazo de Solano López le encuentro un poco tosca, pero como también quiere representar la perfección, los detalles de la historia que Héctor Germán Wester que nos va contando, ¿no? Yo un poco la asocio con otro maestro de la gráfica blanco y negro, que es Milton Caniff, ¿no? Por ejemplo. Pero Milton Caniff en su segundo, en su tiempo de Steve Canyon, ¿no? que era un estilo más dinámico y también eran tiras cómicas o historietas paisanas, de mucha acción. Pero también hay una genialidad de la parte de Solano López, porque en el capítulo 30, por ejemplo,
en la viñeta 12 hay un ángulo de edición en picado y solamente en manchas nos hace creer de que está Franco, Juan Salvo y Favalli manejando bicicleta, ¿no? Y hay un montículo de cosas destrozadas, de desastres, ¿no? Solamente son trazos, son manchas nada más, ¿no? Y también tiene ese efecto maravilloso en su trazo de la desintegración, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de los mayores recibe una descarga eléctrica cuando vencen a los burgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el efecto de desaparición de Juan Salvo cuando está ya en la nave, ¿no? Y ya empieza a dejar la eternidad cerca a la última parte, ¿no? A mí en realidad me ha dejado perplejo, ¿no? Él también, Solano López también es un buen retratista, ¿no? Bueno, ahí vemos algunos rostros, unos gestos, bueno, elegantes, de migrantes, pero también dibuja bien a la gente local también, ¿no? A la gente, trazos bien toscos también a la vez, ¿no? En los rostros, ¿no? Entonces o sea, como que sientes en realidad parte de la realidad, ¿no? Y más que todas las locaciones, ¿no? Yo he tenido que regresar algunas páginas para ver dónde era la base central de los sellos, ¿no? Que era en el Congreso, ¿no? Entonces, y hay historietas que son así. Por ejemplo, hay un autor muy bueno que es Tardy, un autor francés, que tiene un personaje que se llama Néstor Burma, ¿no? Ese personaje lo conocí por un arquitecto, ¿no? Y me decía, mira cómo Tardy, las locaciones de sus aventuras de Néstor Burma, por ejemplo, ¿no? Sucedieron esta aventura sucedió cuando terminó el capítulo, pasó en Alfonso Ugarra, por ejemplo, ahí salió un mapita, claro, ¿no? Entonces también para los que conocen Buenos Aires también, ¿no? Podrían de repente ahí un poco jugar con esas locaciones para que sean más creíbles, ¿no? El estadio de River también, ¿no? Sí, el estadio de River, Callao, varias calles conocidas. Y verdad que es sorprendente, ¿no? Luego ya con el tiempo, yo creo que su estilo gráfico de Solano López se ha ido afinando, ¿no? Creo que ha utilizado más estilógrafos, ¿no? Por ejemplo, en historietas como el Blood Bar, que es ya más de los finales de los 70, por ejemplo, ¿no? O la historieta que hizo con su hijo Gabriel, que también tiene tintes políticos, un cómic que se llama Ana, ¿no? Que hablaba de la represión en Argentina, que se hizo creo en España, la historieta. Entonces, bueno, no recuerdo bien, me pueden corregir también si por ahí me equivocaba un detalle, pero es muy bueno en verdad, ¿no? Uno va descubriendo en esa segunda lectura que tuve de muchas cosas que el dibujante Solano López te puede brindar, ¿no? O sea, es muy bueno y sabe transmitir, es muy expresionista, sabe transmitir mucha atención en sus dibujos. Gracias, Renzo. Qué interesante cómo destacar el trabajo de los ilustradores, ¿no? ¿Estarías de acuerdo, digamos, que Solano es el que refleja mejor la esencia del Eternauta, o hay en los otros trazos, en las otras ediciones, algo que tú consideras que también tiene lo suyo? Bueno, hay versiones, ¿no? Curiosamente, ¿no? Está también Héctor Germán Westergel reescribió nuevamente la historieta para la revista Gente de allá de Argentina, y lo dibujó Alberto Brecha, ¿no? Pero el estilo también es como un poquito más estático, ¿no? Pero más tétrico, y es como ver cuadro por cuadro, ¿no? Pero claro, esa historieta resume en parte lo que es el núcleo de todas las historias, que es el Eternauta 1, ¿no? Ya el Eternauta 2, ahí un poco como que Solano López también va afinando su trazo, también es mucho más delgado, ¿no? Claro, es como él pone la base, digamos, ¿no? Sí. Solano López pone la base. Muy bien, Renzo, gracias. Carla, ¿cuál es el valor del Eternauta como obra? Un poco, pónganos en contexto del valor que realmente tiene la obra de Westergel. Primero les voy a preguntar, ¿pueden alzar la mano quienes han leído el Eternauta? Uy, qué bueno. Y los que han visto la serie, darnos a entender. Ya, perfecto. Bueno. Ya, así estoy ubicada. Castigado. ¿Cuáles son las referencias? No,
bien, porque después de hoy día la voy a leer. No hay problema. A ver, primero ubicarnos en el tiempo y el espacio. La obra es del año 58, ¿no? Fines de los 50. Oesterheld ya había publicado otros cómics antes, y antes de eso y durante todo el tiempo también él escribía relatos de ciencia ficción. Entonces creo que ubicarlo en la ciencia ficción de la época es algo fundamental, ¿no? Porque ahora se utilizan otros términos, se habla por ejemplo de literatura distópica, literatura especulativa, ¿no? Pero la ciencia ficción específicamente se ha mantenido el nombre justamente para quienes ven el tema vinculado a la ciencia. Entonces, en El Eternauta, y eso sí lo saben muy bien ustedes, la ciencia está siempre presente gracias al personaje de Favalli, ¿no? Él todo el tiempo está resolviendo las cosas científicas, la ciencia está. Y si ustedes han visto la serie, incluso en la serie se remarca mucho más el rol científico del personaje, ¿no? Lo mismo ocurre en la historieta, pero mucho más en la serie se hace más hincapié. Entonces, ¿por qué me interesa este tema de ciencia ficción? Porque la ciencia ficción había sido hasta los 50, y eso no lo va a negar nadie, era un género anglosajón, principalmente anglosajón. Obviamente había en otros países, en Francia, en Italia, se podía encontrar alguna cosa pequeña, pero sobre todo era Estados Unidos e Inglaterra los que se dedicaban a la ciencia ficción. Entonces, lo que me interesa resaltar de Oesterheld es como él, en realidad, desde el capitán Kirk, desde el sargento Kirk, perdón, que es del 52, si no me equivoco, ¿no? Me corrigen, él ya había estado jugando con algo que es muy importante de la literatura argentina, porque la literatura argentina siempre ha tenido esta cosa de la literatura fantástica. Borges es indiscutible, ¿no? Y Borges también traducía historietas, ojo. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque en el sargento Kirk lo que hace Oesterheld es tomar la historia de Martín Fierro. ¿Se acuerdan de Martín Fierro? Esta obra del siglo XIX, Argentina, la épica argentina, la Ilíada argentina, ¿no? Donde está este personaje tan famoso que tiene una manera de mirar la sociedad fuera de los conflictos políticos y mirar la cosa más profunda socialmente. Lo que hace Oesterheld es tomar al personaje de Martín Fierro y volverlo el sargento Kirk. Y entonces lo que hace es llevar un argumento argentino, base de la nacionalidad argentina, lo lleva y lo pone en el lejano oeste, ¿no? Y hace lo mismo que se habría hecho en Argentina, pero en el lejano oeste. Entonces, ya ahí uno empieza a darse cuenta que Oesterheld está jugando entre lo argentino y lo universal, como una categoría, ¿no? Que además, dicho sea de paso, lo dibuja Pratt, y el sargento Kirk parece el previo a Corto Maltés, ¿no? Son igualitos físicamente. El gorrito es el que cambia. Y cuando aparece ya el Eternauta ya no es un argumento, digamos, argentino que está ocurriendo en otro país, sino que más bien es la ciencia ficción que está ocurriendo en Argentina. La ciencia ficción clásica, ¿no? Los extraterrestres, pero en Argentina. Eso es un elemento. Y el otro elemento importantísimo que Oesterheld, y creo que ese es un aporte que no solamente está en esta historieta, sino en sus cuentos de ciencia ficción también, es que está narrada desde la subjetividad del personaje. Eso es algo que no era común en las historietas en aquella época. Y cuando ustedes lean El Eternauta, que además tiene una parte, el enfrentamiento militar, digamos, cómo se crea que no es un ejército, ¿no? Este batallón, digamos, que van a ser los vecinos, ¿no? Para enfrentarse, esta coalición. Bueno, es un grupo de resistencia, ¿no? Se van a preparar, o sea, la manera como está narrado, la estrategia militar que van a tener ellos es de primera, pero es desde el punto de vista de Juan Salvo, que dice,
pero yo no sé de esto, si fulanito de tal no me ayudaba, yo en ese momento tenía miedo, o sentí esto otro, o pasó esta cosa. No había literatura de ciencia ficción con esas características. Entonces, no solamente es un aporte a la historieta, a la novela gráfica, por la subjetividad, ¿no? Sino que en general era una nueva forma de entender la ciencia ficción, y eso es lo que yo creo que han sabido captar en la serie. Los que la han visto lo deben sentir. O sea, uno se mete dentro de los personajes, no solo por la edad, jaja, sino además porque es desde lo que están sintiendo en ese momento. Hace inevitable que uno se pueda identificar con los personajes, además de tener este otro elemento de que no es un héroe, sino que es un héroe colectivo, que es lo que Westerfeld dice desde el comienzo. Estamos ante una cuestión colectiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo único. Ese es el aporte, me parece, insisto, no solo a la historieta, sino a la ciencia ficción. Y ahí me quedo. Ahora le toca al que más sabe de... Así es, así que interesante, me ha encantado que tú plantees justamente quién ha leído el cómic y quién no ha visto la serie, ¿no? Entonces justamente la idea era eso, este diálogo, porque está la serie que está basada, no es algo, no es como súper fiel al cómic, porque tiene que tener su propia vida también, ¿no? La serie. Entonces, específicamente, digamos, hablando del cómic, me parece excelente cómo has planteado esta subjetividad del héroe, además que duda, ¿no? Que siempre está como necesitando también de los otros. Incluso en la 2, él no está Favali, pero él dice, Favali diría tal cosa, ¿no? Pasa algo y dice, Favali lo resolvería de esta manera, ¿no? Muy bien, creo que vamos entrando en calor. Benjamín, cuéntanos un poquito tu acercamiento al Eternauta y poner en perspectiva esa obra en el cómic argentino, por favor. Claro. Mi primer acercamiento al Eternauta fue en los 80. Si bien yo formo parte de la generación que comenzó a leer con historietas, y llegaba mucha historieta argentina al país. Sin embargo, mi primer recuerdo del Eternauta fue en una feria de libro, y aquí aprovecho para rendir homenaje a un recordado cineasta, y encontré un stand que se llamaba distribuidora Águila Solitaria, del cineasta Felipe de Gregorio, y él repartiendo unos volantes, escritos de estos volantes impresos en blanco y negro, antiguos que ya no se utilizan. Anunciaba que había llegado un lote grande del Eternauta, una edición trucha, porque hasta recién en el 2007 comienzan las ediciones legales del Eternauta. Esta es la edición. Es una edición que se publicó en los 70 en Argentina, y ahí es cuando yo comienzo a leer el Eternauta. Me acerco a leer una novela que venía precedida en los círculos más o menos entendidos de la historieta, que tiene muy buena fama, y entonces rindo homenaje, por supuesto, a Felipe de Gregorio, que además de cineasta fue un hombre de libros, que tuvo esa distribuidora Águila Solitaria, el primero que trajo novelas gráficas de autor al país, y que tuvo su librería, que algunos recordarán, que se llamó El Caballo Rojo, que estaba cerca del Parque Universitario. Yo he escrito algunas cosas para no olvidarme con respecto a lo que yo personalmente considero principal del Eternauta. La primera, ¿por qué su autor lo tituló El Eternauta? Oesterheld, cuando era un estudiante universitario de geología, que como tantos argentinos poseía una vasta cultura. Por eso creó este neologismo en el que supo combinar creativamente el argonauta griego clásico con el término cosmonauta soviético, muy de moda en esa época. Ese es el origen del nombre del Eternauta, que también no es un nombre común, por supuesto, ¿no? El 4 de septiembre del 57 llegó a los kioscos de Buenos Aires el primer número de la revista Hora Cero semanal. Fue una publicación humilde de 16 páginas y tapa a 2 colores que albergó en su interior el principio de la narración más trascendente de la historieta argentina,
que se publicó bajo el nombre Una cita con el futuro, el Eternauta, Memorias de un navegante de El Porvenir. El guión era de Héctor Germán Ottergel y los dibujos de Francisco Solano López. Es decir, estamos conmemorando los 68 años de la aparición del Eternauta y también los 48 años de la desaparición de su autor, secuestrado y desaparecido por la dictadura militar argentina del general Videla. Ahora bien, ¿qué es lo principal del Eternauta? Desde mi punto de vista, yo coincido con esta frase de Juan Sasturain, que es un teórico muy importante de la historieta argentina, que sostiene que el Eternauta es el gran aporte argentino a la cultura del siglo XX. Yo comparto esa opinión, porque si asumimos con cultura ese conjunto complejo y dinámico de creencias, valores, costumbres, tradiciones, comportamientos y artefactos que caracterizan a una sociedad, deberíamos también asumir que nuestra cultura está profundamente impregnada de lo que comúnmente se conoce hoy como el American Way of Life, el modo de vida americano. Un grafiti de los 70 lo resumía así: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y en lo que se refiere a la creación de historias, cómo se manifiesta esta neocolonialidad, a falta de mejor explicación me remito a un ilustre norteamericano entrevistado por la gran Oriana Fallaci. En este libro de entrevista de Oriana Fallaci, Henry Kissinger, tratando de explicar su éxito como político y ganador del Premio Nobel de la Paz, lo definió así: la razón principal nace del hecho de haber actuado siempre solo. Eso le gusta mucho a los norteamericanos. Le gusta el cowboy que avanza solo sobre su caballo, el cowboy que entra solo en la ciudad, en el poblado, con su caballo y nada más. Y bien, Oesterheld es hombre bueno, definido como hombre bueno, que escribió historias, pero especialmente en el Eternauta se atrevió a enfrentar al imperio rompiendo con los estereotipos de los superhéroes, de los héroes solos, humanizando las epopeyas, aproximándolas a lo cotidiano, refutando la exaltación de las guerras, indagando en el dolor de las víctimas, ubicando las aventuras en la Argentina, en la calle de Buenos Aires, en territorios cercanos, y este sería su gran aporte cultural, destacando el héroe colectivo en oposición al héroe individual, el superhéroe tan caro en Gringolandia. Pienso particularmente que en el Perú, el país del aire, de la reciprocidad y solidaridad, de las polladas por salud, de las juntas del Tanomochi, copiar a los superhéroes norteamericanos es inexcusable. Para decirle en palabras de Arguedas, imitar desde aquí a alguien resulta tan escandaloso, en técnica nos superarán y dominarán. No sabemos hasta qué tiempo, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y los podemos hacer incluso sin movernos de aquí mismo. Yo particularmente pienso que ese es el gran aporte del Eternauta y creo que todavía no se valora en su gran dimensión la importancia que supone enfrentar o plantear un nuevo tipo de héroe en oposición al héroe norteamericano, al superhéroe. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo, por favor? Bueno, también me estaba acordando justo, ya que estaba mis amigos comentando sobre el Eternauta. También en la historieta se va a encontrar unos recursos cinematográficos que hace Francisco Solano López. Ya en los últimos capítulos hay un recuerdo donde él nuevamente recuerda a su amigo Polsky, a su vecino, y recuerda también la muerte de su vecino, creo que Capitán Rodríguez. Y ese recurso, ya que la historieta es apaisada, ¿no?, que se ve de izquierda a derecha, tiene mucho con el cine de Hollywood, ¿no? Y otros maestros como Will Eisner, por ejemplo, en The Spirit, también tiene esos efectos, recursos de la analogía o comparación con el cine, ¿no? Entonces los flashbacks prácticamente son unos recursos estilísticos que aplica Francisco Solano López
y que lo hace muy interesante. Sí, buenísimo. Además también el trazo que usa para los primeros planos, ¿no? Los primeros planos de sus personajes, la mirada del Eternauta, ¿no? Esos ojos de infinito, ¿no? En el vacío, ¿no? Sí, por si acaso tenemos a la venta los cómics, hay una edición del Eternauta mexicana, ¿verdad? Sí, la de R.M. Lerlach. Sí, ajá, que está ahí a la venta. La número 2 creo que ya la vendieron de la edición Clarín, pero bueno, hemos traído también cómics variados que también pueden ver en la mesa luego de la exposición. Yo curiosamente conocí también el Eternauta, bueno, Benjamín ya la había, creo que, no sé si fue en el 2005 o 2007, cuando invitó a Solano López a Lima con Contracultura. Yo en el 2001, 2002 por ahí había visto unas viñetas del Eternauta en el fanzine Lápiz Japonés de Sergio Blanca, ¿no? Y de Leño Pico y de Diego Bianchi, que hablaban sobre la ciencia ficción, ¿no? Entonces el fanzine estaba diseñado de una forma muy llamativa, tipo Marciano Sataka, ¿no? Pero en ese dossier de Lápiz Japonés que era sobre los extraterrestres, estaba justo esa viñeta grande, corrosiva de Juan Salvo cuando dice ¿quién anda ahí? ¿No? Cuando él está, creo, en una farmacia, ¿no? Entonces se me quedó pues, ¿no? en el imaginario colectivo. Después en el 2003 salió un fanzine que creo que se llama Pánico, ¿no? Y Chapita, creo, Villar hace un artículo sobre el fin del mundo, ¿no? Y ponen ahí el Daily Boring de Daniel Close, y sale el Eternauta, pero habían utilizado el Eternauta de Westergel con Alberto Brecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre el fin del mundo. Habían puesto El pie descalzo, ¿no? De un manga también, ¿no? Sobre el fin del mundo, ¿no? Entonces, como que en ciertos artículos te inducen un poco a la lectura, ¿no? A saber de qué va la historieta, ¿no? Así es. Además hay algo, digamos, que hace Westergel, que se incluye, ¿no? en la historia, ¿no? O sea, sí. El Eternauta se le aparece a él, claro, ¿no? Entonces, no sé, corrígeme, pero creo que esto tampoco era muy común, ¿no? El narrarlo desde el punto de vista también del autor dentro de la historia, ¿no? Como también un personaje más, ¿no? Una visión más de lo que está sucediendo. Yo creo que ahí jugó un poco, porque ya que el Eternauta ya había visto todo, ¿no? El futuro, ¿no? Entonces le cuenta la historia a un guionista, ¿no? Que supuestamente es Westergel, pero Francisco Solano no lo quiso dibujar tal cual, ¿no? Hizo un rostro medio neutro. Se parece a él. Sí. Se parece a Solano López. Claro, un poco como a Solano López, incluso lo hace medio gordito, ¿no? Claro, porque Westergel no era así. Claro, entonces hace un rostro neutro, ¿no? Entonces como que invita al guionista como un testigo del hecho, ¿no? O como lo que va a pasar, ¿no? Claro. A ver, Carla, estamos hablando, y creo que todos coincidimos en la trascendencia del Eternauta. Yo quisiera preguntar un poco, porque he escuchado en varias entrevistas, ¿no? He revisado las entrevistas que hay en internet, y se menciona que, bueno, obviamente un clásico no nace, un clásico se hace, ¿no? Se va haciendo con la lectura, con la interpretación, con el tiempo, ¿no? Con la gente que lo va circulando. Los primeros que lo circularon, los niños, ¿no? Los chibolos de los 50, digamos, ¿no? 50, 60, que empiezan a circular esto que aparece pues, de una manera muy, vamos a decirlo, humilde, ¿no? Y miren ahora dónde está. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado, o sea, con el Eternauta y de alguna manera también con el cómic, con lo que ahora se conoce como novela gráfica? No sé si es un término como que puesto para, como que, o sea, darle un poco más de brillo, pero realmente estamos hablando de una obra trascendente, teniendo unos orígenes así como que tan humildes, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Es que yo creo que el problema está en lo que estás llamando humildad, porque la historieta, o sea, si bien humilde en el sentido que nace en la prensa, ¿no? Pero
no como obra de arte. O sea, como obra de arte siempre ha sido valiosa y en Argentina siempre creo que le han dado el valor necesario. Quizás acá en Perú no tenemos esa percepción tan clara porque no hemos tenido una industria de historieta como sí hay en Argentina Argentina y México, digamos, son las industrias principales, ¿no? Nosotros en Perú no tenemos esa percepción, pero ya sí. Y de hecho esta ha sido muy importante porque la revista Hora Cero que él va a sacar, donde también ahí es donde sale lo de Brescia, la versión de Brescia, esa revista, por ejemplo, se considera, la fecha en la que sale esa revista, es el Día Nacional de la Historieta Argentina. 4 de septiembre, creo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué es trascendente esta obra? Voy a hacer un pequeñito, chiquitito paréntesis teórico sobre qué cosa significa novela gráfica, ¿ya? Porque es un tema muy discutido sobre qué cosa es novela. Yo voy a seguir lo que en literatura entendemos como novela. Y en literatura, en primer lugar, y eso creo que todos se han dado cuenta, nunca han leído una novela que sea igual a otra. Todas las novelas son únicas. No hay una novela que se parezca a la otra. Tiene un estilo diferente, un estilo propio. Muchas veces el autor está metido en la historia. Hay una serie de características. Entonces, las características principales de una novela, el término lo utilizó Will Eisner, el término de novela gráfica, aunque sus orígenes alemanes también se llamó novela gráfica antes de que llegara a Estados Unidos. Una novela, ¿qué características tiene? Una novela, lo primero que le da importancia es al autor. En Estados Unidos, ¿quién hizo Superman? ¿Cuántas personas? Lo que sí saben es qué estudio hizo Superman. ¿No es cierto? Porque al estudio se le da más importancia que al autor. En cambio, en una novela gráfica, nadie va a negar quién es el autor de la novela gráfica. El autor es fundamental, nadie se parece como él, es un estilo propio, único, característico. Y eso es propio de la novela. Otro rasgo importante es el de la exploración plástica. Aquí en El Eternauta hay una plástica, hay una cuestión artística de jugar con el blanco y negro, mucho de primer plano, las figuritas pequeñitas en las estrategias militares. Hay toda una estética, ¿no?, de la que he estado hablando un poco Renzo, que es propia de Westergel y Solano López, porque a mí me parece que ahí hay un match. Y luego, el otro tema importantísimo es justamente el de la subjetividad. No, si ustedes piensan en una novela, toda novela lo que nos va a mostrar es el mundo interior de los personajes, cómo se sienten, las emociones. No es como la épica, que ya viene la historia armada, como la de Superman, ya sabemos qué es lo que va a pasar. En la novela no sabemos qué es lo que va a pasar, no tenemos idea de lo que va a pasar. Es más, la novela es la que pone ese tema del suspenso, queremos saber cómo vamos a llegar al final, la intriga, eso es propio de la novela. Entonces, esas características de novela son, cuando Will Eisner utiliza el término novela gráfica, si no me equivoco es el año 68. Esta obra es del año 57, 58. Creo que es en el 78. Claro. Más aún entonces. Entonces hay una digamos, esta obra se adelanta a lo que va a ser la novela gráfica posterior. ¿Ya? Por eso es algo muy importante en El Eternauta. Por eso se considera algo previo, ¿no? Y lo otro es la cantidad de temas que están relacionados dentro de la novela. Cuando ustedes lean la obra, porque la van a leer y compárenla con la serie, porque es una delicia, es un deleite hacer la comparación. No lo voy a hacer para que lo disfruten ustedes. En la novela hay un personaje que es muy importante que se llama Mosca, el Mosca, que es el historiador. ¿Se acuerdan de Asterix y Obelix? Aquí todos saben de Asterix y Obelix. ¿Se acuerdan de que siempre tenía su bardo, que era el que iba cantando la historia, ¿no es cierto? Ya. El Mosca es equivalente. Es el personaje que va contando la historia, es el historiador que los va acompañando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay toda una reflexión acerca de la historia ahí.
cómo él entiende la historia y cómo los demás son los que le están viviendo. Ahí nada más hay todo un tema. Otro tema importante, el de las estrategias militares. Es increíble el tema de las estrategias militares. Otro tema, el de la ciencia y la creatividad. Otro tema que está desarrollado. Luego, fíjense que la obra es de fines de los 50, pero cuando ustedes la leen, porque eso no sale en la serie, los enemigos extraterrestres tienen niveles. Uno controla al otro, el otro controla al otro, el otro controla al otro, como Paco y Yunque. Así como uno abuso del otro, acá uno controla al otro. Eso que es casi como un nivel de videojuego, por eso digo, eran los 50, ¿no? Pero da ese nivel de, ya pude con estos, ahora me toca el siguiente nivel, ahora me toca el siguiente nivel. Y eso nos va angustiando como lectores de qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Yo me he quedado pensando si eso de Oesterheld es... Yo he encontrado... ¿Conocen a Rebecca Sugar? La autora de Steven Universe. Bueno, es un dibujo animado norteamericano que que utiliza como paisajes la obra de Moebius. Yo estoy casi segura de que la manera como en ese dibujo animado está la organización de niveles de control y de poder, la ha sacado del Eternauta. Estoy casi segura. Habría que, porque esta obra se ha difundido mucho en Estados Unidos. Muchísimo, creo que ha recibido premios, ¿no? Del 2000 en adelante, es una obra muy reconocida ya. Tengo la sospecha de que se ha tomado de aquí. O sea, hay hasta una estructura, digamos, de relaciones de poder que está muy clara, muy expuesta. La verdad que es una obra muy ambiciosa y va a un ritmo tan veloz como el de la serie. Pasa una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Mujeres feministas que hay acá, que espero todas, por supuesto, claro que sí. La serie, lo que sí ha hecho ha sido, y con eso no voy a entrar en detalle, sí actualiza el concepto de familia, porque el concepto de familia en la serie es de los 50 y las mujeres lo sentimos, ¿sabes? En cambio, la serie lo que ha hecho es decir, bueno, esto era en los 50. Yo tengo la sospecha de que la serie, o sea, se basa en la novela, cuenta los acontecimientos, pero cuenta los acontecimientos porque es un viaje más del Eternauta, es uno de sus viajes fallidos. En cambio, la novela sí termina con el cierre, ¿no? Con el retorno, digamos, a su vida. Pero en cambio, la serie, desde el comienzo, el personaje, el actor dice, ¿no? Yo creo que yo he estado acá, yo creo que eso ya lo he vivido. Entonces, es un viaje más. Entonces, bien inteligente el guionista, porque lo que ha hecho es decir, bueno, han habido tantos viajes, porque él lo dice el Eternauta, ¿no? Me lo he pasado viajando, tratando de regresar a este momento. Bueno, lo que estamos viendo en la serie es uno de esos viajes y cómo sería su familia si es de ahora. Ahí lo dejo, para no pinchar